Resistencia satoshimaniacos, hoy Bitcoin no está simplemente cayendo, hoy el mercado cripto está enseñando su verdadero mapa, y cuando el mapa aparece en rojo, mucha gente se queda mirando solo la vela, como si la vela fuera toda la historia. Pero no, lo que pasó entre ayer y hoy tiene más capas. Bitcoin perdió zonas importantes, las liquidaciones barrieron posiciones largas, Strategy vendió una pequeña parte de sus BTC por primera vez desde aquella operación fiscal de 2022, y mientras todos miraban el golpe, la infraestructura institucional siguió moviéndose en silencio. Así que escucha esto, porque aquí está la primera regla de riesgo. Cuando Bitcoin rompe soportes, no se pelea contra la caída con orgullo, se mira quién vende, quién aguanta, quién compra infraestructura y quién está preparando las nuevas reglas del juego. El precio ronda ahora la zona de los $67.000, Ethereum se mueve cerca de los 1900, Solana retrocede hacia el área de los 75, y sí, duele verlo, porque hace nada muchos esperaban recuperación, rebote, fuerza institucional, y de pronto, ¡zas!, el mercado nos tira una bofetada con guante de hierro. Pero el punto no es solo que Bitcoin caiga bajo los 70.000, el punto es que esta caída revela tres piezas del nuevo tablero: presión sobre el precio, desgaste del modelo de tesorerías cripto y avance de la infraestructura regulada. Cointelegraph marcó la caída bajo los 70.000, después habló de un movimiento hacia los 67.000, con liquidaciones que llegaron a cifras enormes, primero cerca de 800 millones y después por encima de 1.000 millones en todo el mercado cripto. Primera pieza, Bitcoin perdió fuerza frente a otros activos de riesgo. Y aquí viene la parte incómoda. Mientras el S&P 500 seguía presionando máximos, Bitcoin se comportaba como el activo débil del grupo. Eso rompe una narrativa que muchos repetían casi en automático: si sube el riesgo, sube Bitcoin. Pues hoy no, amigo, hoy el mercado está diciendo otra cosa. Por lo tanto, satoshimaniacos, no estamos viendo una caída normal de domingo por la tarde. Estamos viendo una separación temporal entre Wall Street tradicional y el mercado digital, como si el dinero institucional estuviera diciendo: sí, me gusta la tecnología, sí, me gusta la narrativa, pero ahora mismo no quiero cargar con todo el riesgo encima. Y entonces entra Strategy, la compañía de Michael Saylor. La noticia no es que haya vendido una montaña de Bitcoin, porque fueron 32 BTC, una cantidad pequeña comparada con sus más de 843.000 BTC en balance. La noticia es psicológica. La empresa que se convirtió en símbolo de acumulación eterna tuvo que vender una parte para financiar distribuciones de acciones preferentes. Esto no destruye la narrativa de Strategy, pero sí cambia la lectura. Porque si hasta el mayor símbolo corporativo de no vender Bitcoin puede mover algunas monedas para cubrir obligaciones financieras, el mercado empieza a mirar los balances con otros ojos. Y aquí el micro payoff temprano: la presión sobre Bitcoin no revela solo miedo, revela quién tiene estructura sólida y quién dependía de que el precio subiera siempre. Y eso, aunque duela, limpia el humo del mercado. Segunda pieza, las tesorerías cripto se enfrían. Recogió que las entradas mensuales hacia empresas de tesorería de activos digitales cayeron a $180 millones en mayo, el nivel más bajo desde octubre de 2024. Y lo más fuerte, eso supone una caída del 95% frente a los 4.400 millones de abril. Esto es brutal, porque durante meses parecía que el nuevo truco mágico era sencillo. Creas una empresa, compras Bitcoin, compras Ethereum, dices, tesorería digital, el mercado te premia y todos felices. Pero el mercado acaba de decir: vale, bonito discurso, ahora enséñame ingresos, rendimiento, gestión, infraestructura y utilidad real. Mientras tanto, los fondos de inversión, los grandes capitales y la banca internacional no se han ido del ecosistema cripto, simplemente están moviendo el dinero hacia zonas más selectivas. Ya no basta con tener tokens quietos en una bóveda digital.
Ahora el capital estratégico quiere datos, custodia, pagos, cumplimiento regulatorio y vías de monetización. Por eso esta caída de flujos no es solo una mala noticia, es una señal de madurez. El mercado está dejando atrás la etapa de comprar y esperar milagros, y entrando en una fase más dura, más profesional y menos romántica. Sí, lo sé, suena menos épico, pero también más real. Y aquí conecta la tercera pieza: mientras el precio sangra, la maquinaria se está montando por debajo. Movement anunció acceso a infraestructura de pagos licenciada en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, con enfoque en liquidación con stablecoins, remesas y conexión entre sistemas bancarios tradicionales y redes blockchain. Esto no suena tan emocionante como una vela verde de Bitcoin, pero ojo, porque aquí es donde se construyen los raíles del nuevo mercado. Además, Kaiko compró Amber Data para reforzar su plataforma de datos cripto institucional, sumando análisis de derivados, herramientas on-chain e investigación con inteligencia artificial. Traducido al lenguaje de la calle, los bancos, fondos y gestoras no quieren entrar a ciegas, quieren datos limpios, análisis, mapas de riesgo y herramientas parecidas a las de las finanzas tradicionales. Y por si faltaba otra pieza, el debate del Clarity Act vuelve al Senado de Estados Unidos. Este proyecto busca ordenar la estructura del mercado de activos digitales y dar más poder al regulador de materias primas. Esto no es una simple discusión política, es parte del marco regulador que puede decidir qué proyectos crecen, qué plataformas sobreviven y qué partes del ecosistema quedan bajo vigilancia más estricta. Así que, criptonautas, el nuevo mapa del mercado cripto tiene dos capas. Arriba vemos miedo, liquidaciones, velas rojas, soportes rotos y manos temblando. Abajo vemos pagos con stablecoins, datos institucionales, tokenización, regulación y capital profesional intentando decidir dónde entrar sin quedar atrapado en el caos. Y esto es lo que mucha gente no ve cuando solo mira el precio. Bitcoin sigue siendo el núcleo del sistema descentralizado, pero el mercado que lo rodea está cambiando. Ya no todo gira solo alrededor de comprar BTC y esperar una subida vertical. Ahora el dinero mira infraestructura, rendimiento, riesgo legal, liquidez, custodia y capacidad real de sobrevivir cuando el oleaje se pone feo. Por otro lado, Bitwise soltó una lectura muy interesante. Si los problemas de deuda soberana se profundizan, un modelo de riesgo de impago coloca un valor teórico de Bitcoin mucho más alto, incluso alrededor de $224.000. ¿Significa eso que mañana despertamos ricos? No. Ojalá, porque más de uno ya estaría mirando Lamborghinis en Wallapop, pero no funciona así. Lo que significa es que la contradicción está viva. A corto plazo Bitcoin sufre como activo de riesgo, a largo plazo, si el sistema de deuda se tensa y los bancos centrales vuelven a inyectar liquidez, Bitcoin puede recuperar fuerza como cobertura frente a un sistema monetario cada vez más endeudado. Y ahí aparece la frase que Satoshi dejó grabada en el bloque Genesis, The Times 03, Han, 2009 Chancellor on brink of second bailout for banks. No era decoración. Era una señal del problema que Bitcoin venía a enfrentar, un sistema donde la deuda, los rescates y la expansión monetaria terminan reescribiendo las reglas para todos. Entonces, ¿qué hacemos con este mapa? Primero, no negar la presión. Si Bitcoin pierde soportes, el riesgo existe, punto. Segundo, no confundir caída con muerte. Bitcoin ha sobrevivido a ciclos brutales, narrativas rotas, prohibiciones, burlas, hackeos, guerras regulatorias y titulares apocalípticos. Tercero, mirar dónde se mueve la infraestructura, porque muchas veces el futuro no aparece primero en el precio, sino en los cimientos. La revelación final es esta: el mercado cripto no se está apagando, se está separando. Una parte del capital especulativo sale corriendo, otra parte espera mejores precios, y otra parte, más silenciosa, está comprando datos, pagos, regulación, stablecoins y vías de entrada institucional. Por eso la presión sobre Bitcoin no solo nos enseña miedo, nos enseña selección.
Nos enseña qué modelos dependían de la euforia y qué estructuras pueden aguantar cuando el distrito financiero deja de aplaudir y empieza a exigir resultados. Así que mantén la cabeza fría, Satoshi maníaco. Hoy no toca vender humo ni gritar Luna por costumbre. Hoy toca observar soportes, liquidez, flujos, stablecoins, regulación y comportamiento institucional. Porque la próxima gran señal no llegará solo con una vela verde, puede llegar cuando todas estas piezas vuelvan a encajar. Si este análisis te ayuda a ver más allá del ruido, apoya el vídeo con un buen like, suscríbete a Satoshi Manía Crypto y activa la campana, porque aquí no venimos a perseguir velas como pollos sin cabeza. Venimos a leer el campo de batalla. Nos vemos en el próximo vídeo, compañeros de bloque. Y recuerda, en días como este, el mercado intenta romper la paciencia antes de revelar la oportunidad, con paciencia, criterio, humildad y una mirada fría cuando todos reaccionan tarde por puro impulso ciego. Bitcoin está bajo presión, sí, pero el verdadero mapa apenas empieza a mostrarse. Estado final.